Y con esta bella música de fondo queremos compartir con ustedes una historia que esperamos sea de su agrado. Sucede que algunos años atrás, y quisiera ponerle como tema esta historia que espero a usted le agrade, la razón por la cual decidí estudiar el idioma ruso. Quizá mucha gente no lo sabe, pero una de las cosas que yo estudio, aparte de estudiar la guitarra, es el idioma ruso. Ahora usted se preguntará el por qué, cuál es la razón de esto. Pues sucede que debido a circunstancias de mi trabajo, a veces me enviaban a edificios en los cuales yo prestaba mis servicios como eh, mecánico residencial y mecánico comercial de unidades de acondicionamiento de aire o aire acondicionado central. Y sucede que en una de estas visitas a uno de estos edificios en una de estas ciudades en las cuales la población de origen ruso es bastante grande, sucedió que en una de esas ocasiones, en una de esas visitas, pasando yo por uno de los corredores, me dirigía hacia el área donde se encuentra el cuarto de servicio, o sea, el cuarto donde se encuentra la maquinaria, el que le llaman el cuarto mecánico. Y en mi camino hacia ese lugar, pues vi así para abajo y vi un periódico, el cual me llamó la atención porque dije, no entiendo nada de lo que ahí dice. Veía las letras conocidas, veía la N al revés, veía la H, la O, la P, pero nada de lo que ahí veía aún la letra E al revés. Y me puse a pensar, pero ¿qué estará pasando? ¿Será que estoy perdiendo el talento de la vista? ¿O la vista se me está torciendo? Pero no entendí absolutamente nada. Y hay un dicho por ahí que dice, parece que está en ruso porque no entiendo nada. Y de ahí viene ese dicho tan gracioso, ¿verdad? Parece que la escritura que ahí se encuentra está en idioma ruso, pues no entendí nada. O parece como que me hablaron en ruso y no entendí nada. Y al levantar el periódico me di cuenta en una de las esquinas que había una traducción que decía, este es un periódico, una revista, un periódico, de papel periódico por supuesto, que decía para personas de habla rusa. Y dije, Dios mío, no entiendo nada. Y eso para mí se convirtió como en un reto, querer saber, querer conocer, poder leer, poder interpretar lo que ahí se decía. Y naturalmente me fui a los libros, me fui a la biblioteca, me puse a investigar que aproximadamente solo en una región se encuentran más de 300 millones de personas que hablan el idioma ruso. Aparte de la gente que vive en Rusia, hay otros 100 millones de personas que también hablan ruso que se encuentran en diferentes localizaciones. Así es que imagínense, si hay en un lugar solamente 300 millones de personas que hablan ruso y otros 100 millones de personas esparcidas que también hablan ruso, entonces me imagino que es un idioma que se habla bastante, especialmente en esas áreas, por allá, por esas partes de Rusia. Rusia es un lugar tan grande que ocupa como nueve partes o localizaciones en las cuales la hora es diferente. En muchos de nuestros países se encuentra 1 o 2 horas de diferencia, a veces solo 1 hora. En este lugar se encuentran 9 diferentes zonas en las cuales la hora cambia. O sea que si aquí son las 12, en la última área de
de Rusia van a ser 9 horas más tarde, que van a ser las 9 de la noche. Si aquí son las 12 del mediodía, en la otra punta de Rusia son las 9 de la noche. Así es que imagínese usted, abarcan desde la esquina de los Estados Unidos hasta la esquina de Japón. Es un lugar bastante extenso y por lo cual eso significa que hay muchos millones de personas que hablan el idioma ruso. Y cada zona tiene como un dialecto del mismo idioma ruso. Así que esa fue la razón por la cual yo un día decidí meterme a aprender ruso. ¿Qué tanto he aprendido en estos 4, 5, casi 6 años que lo estoy practicando? Usted puede ser el juez de esto, puesto que es un idioma que no es fácil. Y permítame un momentito, voy a buscar un libro. Y como no queremos hacer el video muy extenso, puesto que ya le conté cómo fue que yo me inicié en esto, quisiera compartir con ustedes algunas de las frases más comunes que se usan en el idioma ruso. Por supuesto, la escritura no se la puedo enseñar, ya que tendría que tener un tipo de cámara que me enfocase, que me enfocara a la escritura como ellos la hacen. Y estoy usando un fondo de música, si usted puede verlo acá. Es un lugar bastante bonito que también se encuentra en Rusia, no sé si usted lo logra ver ahí. Y de ahí es donde está saliendo esa música. Pero, por ejemplo, las letras que ellos usan son similares a las de nosotros. Muchas de las palabras que se usan en ruso son similares a las palabras que nosotros usamos en español, aunque usted no lo crea, así lo son. Lo que pasa es que hay que encontrarlas, hay que buscarlas, y entonces ustedes cuando dice, por ejemplo, uy, esa palabra yo no sabía que era de descendencia rusa. Y es bien interesante, es bastante bonito que cuando uno encuentra todas estas palabras, son cosas que abren la mente a otras cosas. Muchos de los consejos que la gente recibe a veces, especialmente cuando está perdiendo la memoria, le dicen, ¿por qué no aprende otro idioma? Porque esto ayuda mucho para la memoria. Y naturalmente yo no lo hice con ese fin, aunque esto ayuda bastante porque la memoria, el cerebro sigue trabajando. Entonces siempre hay un continuo trabajo de la mente, lo cual le ayuda a memorizar y ayuda a evitar todas esas enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, que a muchas personas le sucede. Otra de las razones importantes que también, no solo por el trabajo que yo hago, puesto que la comunidad que yo sirvo, podemos decir un 90% de los edificios en los cuales yo trabajo, la mayoría de las personas que viven hablan ruso. El idioma principal de ellos es el ruso, es que no hay para otro lado. Imagínese, usted nació en un país donde se habla español, naturalmente va a hablar español. Aunque lo hablemos en diferentes formas en Colombia, en Guatemala, en Perú, pero en Argentina sigue siendo español. No importa el acento que tengamos, sigue siendo español, y asimismo la gente de habla rusa. Otra razón importante, y yo pienso que para mí es la principal, es que en el ámbito espiritual, anhelo con todo mi corazón algún día poder yo traducir a un pastor de habla rusa. Sé que no es fácil, son cosas difíciles. Imagínense si es difícil comunicarse con una persona desde los buenos días hasta decir adiós, es un poco difícil. Ahora imagínense traducirle a un pastor de habla rusa. Son cosas difíciles, pero se puede. En otro video le voy a dar ejemplo de qué tanto Dios me ha dado estabilidad para poder traducir y para poder quizá un día traducirle a todos estos pastores cristianos o aún en otras actividades de personas que solo hablan ruso y quieren alcanzar a otras comunidades como son las comunidades que hablan español, las comunidades latinas. Algunas de las palabras principales, por ejemplo, en la mañana los buenos días, usted simplemente puede decir dobre utra, no tiene que gritarlo, sino así tranquilo, dobre utra. ¿Cómo está? Как дела? ¿Cómo está? Как дела? Muy bien, gracias. Usted puede decir хорошо, спасибо.
La palabra harashov, que quiere decir bien, bueno, y la palabra es pasiva o es pasivo, gracias. Eso usted podría decir, por ejemplo, en la mañana ve a alguna persona y usted le quiere decir hola, simplemente le dice la palabra privyet, que quiere decir hola. Pero lo que sucede es que en la cultura rusa, cuando uno no conoce a las personas y nunca las ha saludado, tiene que usar una palabra que lleva aproximadamente 16 letras, que es la palabra, se la voy a decir cómo se dice y le voy a decir las palabras que contienen y le voy a decir lo que significa. Para decirle hola a una persona que nunca usted la ha saludado o en una situación formal, por ejemplo, el presidente de Rusia cuando se dirige a las personas no les va a decir privyet, porque hay muchas personas que él no conoce y es a un nivel alto. La palabra que se usa es la palabra zdravstvuyte. Zdravstvuyte, que lleva la palabra Z, la palabra D, la palabra R, la palabra A, la palabra S, que viene siendo la C, la palabra B de bueno, la palabra U, la palabra I, la palabra T, la palabra E. Si usted las cuenta, le van a salir una cantidad bastante grande, porque ya cuando lo escribe salen más letras, porque a veces también lleva la letra O. Así que cuando usted no conoce a la persona, que es una situación formal, usted puede decir Здравствуйте, Здравствуйте. Un poco serio porque los rusos por lo regular son una cultura que la sonrisa es poco existente, especialmente cuando usted no los conoce. Usted casi no ve que los rusos se rían mucho, siempre son personas serias debido a todo lo que pasó en Rusia en todos los años de los zares y todas las guerras y todas las cosas que pasaron. Son por lo regular gente que han sufrido mucho y por lo regular son gente que no es que sean amargadas, pero tienen un pasado muy triste. Por eso es que solo en Dios se encuentra la felicidad. Así es que cuando usted no conoce a la persona, dice Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте. O cuando ya la conoce, le puede decir Privyet, Privyet, Privyet. Para decir, por ejemplo, adiós o nos vemos, pues lo puede decir formalmente, como se dice do svidania, do svidania, do svidania. O nos vemos, do strecha, como decir la palabra estrecho, estrecha, do strecha, do strecha. Dos vidaña, dos estrecha. Pero si usted conoce a la persona, usted puede decir simplemente pa' acá, como paca, pero dígalo así, pa' acá. Y si lo dice dos veces es que usted conoce a la persona y bueno, no es que está contento de decirle adiós, pero por ejemplo usted podría decir pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Así es que esas son algunas de las palabritas. Por ejemplo, decir yo me llamo Miña Sabut. Yo me llamo o me llamo yo. Miña, que vengo a ser yo. La persona yo en ruso también se dice ya. Usted puede decir ya Miña Sabut, pero para omitir el ya, porque ya se sabe que es usted simplemente puede decir Miña Sabut. Por ejemplo, usted se llama Mario, usted puede decir Miña Sabut Mario. O usted se llama, por ejemplo, Rosa, femenino, usted puede decir Miña Sabut Rosa. Por lo regular hay nombres que son bastante usados, nombres masculinos en la cultura rusa. Por ejemplo, el nombre Vladimir o Vladimir, como se llama el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ese es un nombre muy común en Rusia y por lo regular una persona lo diría así. Miña Sabut Vladimir. Miña Sabut Vladimir. Si hace un acento, va a ser más fácil para ellos entenderlo. Como les digo, ellos siempre son serios, formales, no que están enojados, porque una vez que lo conocen, pues ya la sonrisa sale de ellos, naturalmente. Pero usted puede decir, por ejemplo, Miña Sabut Vladimir. Miña Sabut Vladimir. Miña Sabut Vladimir. Por ejemplo, decir, hola, ¿cómo está? Privyet, как дела?
Меня зовут Vladimir. Hola, ¿cómo está? Yo me llamo Vladimir. Y la persona le puede contestar a usted, Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Muy bien, gracias. Y le puede preguntar quizás, ¿y usted cómo está? Abui, como una A, y bui, abui, abui. O si es una persona quizás en un ámbito formal, podría decirle utibia, utibia, oui o utibia, dependiendo si usted conoce a la persona. O sea que hay varias formas de decir las cosas. Los números en ruso, por lo regular, una vez que usted se aprende los números de 1 a 100, ya las cosas son fáciles. Quisiera compartir solo del 1 al 10 porque hay cantidad de números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 1 que viene siendo Adin, el 2 Diba, el 3 Tri, el 4 Chetire, el 5 Piat, el 6 Shes, el 7 Siem, el 8 Bosiem, el 9 Dievit y el 10 Diesit. El 0 se dice Nol. No se dice cero, sino el 0 se dice nol. Eso sería nol, adin, diva, tri, chetire, piat, shes, siem, bosiem, dievit, diesit. Ahora los números de 10 en 10 es un poquito así como diesit, que viene siendo el 10, el 20 que vendría siendo dvacet, el 30 que vendría siendo triacet, el 40 que viene siendo sorok, el 50 piatzet, el 60 shestok, el 70 siemstot, el 80 boshenstot, el 90 divinosta, aunque no lo crea, el 90 se dice divinosta, y el 100 que viene siendo shto. Así como, por ejemplo, alguna gente que le quiere decir a otra shto, como cállate, no sé, ¿verdad? Pero el 100 se dice en ruso shto. La palabra shto también se usa como cuando la persona dice ¿qué? Por ejemplo, para decir ¿qué tú haces? Shto ti dialet. Pero si es un niño que está molestando, usted le puede decir así más seriamente. Shto ti dialet. En diferentes formas, depende cómo usted lo diga, pero el shto viene siendo ¿qué? Shto ti dialet, ¿qué tú haces? Shto dialet, ¿qué está haciendo? Palabritas así que poco a poco uno va aprendiendo, que quizá en los trabajos ayuda bastante porque hay personas que entran a una edad que verdaderamente no saben otro idioma más que el idioma ruso. Así es que es un poquito de lo que he querido compartir con ustedes en esta hora. Para decir mucho gusto, очень приятно, mucho gusto, очень приятно. En este caso yo podría decir Меня зовут Vladimir, очень приятно. Меня зовут Vladimir, очень приятно. Encantado de conocer, también usted puede decir la palabra Pashnakomits, очень приятно Pashnakomits. Priadna Pashnakomits, que viene siendo encantado de conocerle. Muchas palabras similares al español que en otra ocasión las compartiré con ustedes. Paca, paca.